Retrospect es una solución de backup que nos va a permitir hacer imagen completa del sistema y backup de datos para poder hacer o recuperación de datos o una recuperación desde cero del sistema completo. Vamos a presentar sobre todo en el día de hoy la nueva versión, la versión 11.5 para Windows y 13.5 para Mac. Entonces nos vamos a centrar en la versión 11.5 para Windows. El funcionamiento, el proceso de tanto de instalación como de actualización sería venirnos a la página de Retrospect, que nos aparece aquí la URL, y descargar la última versión. La versión completa para Windows o el cliente tanto para Windows como para Mac. Esta versión completa para Windows incluye el agente y la consola centralizada. Entonces, con esta solución vamos a tener desde nuestra consola centralizada vamos a poder gestionar todo el backup de nuestros puestos de trabajo y servidores y unificarlo con nuestros distintos almacenamientos, ya sea en el local o en la nube. Una de las principales novedades de esta versión es el almacenamiento en la nube de Dropbox, que vamos a ver también cómo se configura de forma muy sencilla. Entonces, una vez que hemos descargado esta versión, nos vamos aquí al producto, pinchamos y le diríamos Setup. Desde Setup vamos a poder instalar solo el cliente o instalar todo el producto de Retrospect que nos va a incluir el cliente y la consola para la gestión centralizada. Una vez que ya lo tenemos instalado, vamos a comenzar a gestionarlo. Esta sería la consola de gestión de toda la solución de Retrospect. Entonces, vamos a ir viendo un poco la configuración a nivel general de las distintas opciones, desde la configuración del almacenamiento a la configuración de los distintos almacenamientos, tanto locales como remotos, como la configuración de los agentes. Entonces, unos puntos importantes a resaltar, primero a nivel general, debemos en esta parte indicar a nivel de seguridad los parámetros del usuario que va a tener permisos de administrador para lanzar la tarea de Retrospect, de lanzar la consola y las tareas en los distintos agentes. Luego, con relación al propio arranque, vamos a poder decidir cómo queremos actuar con Retrospect, si queremos permanecer en la consola o salir. Importante resaltar que a nivel del almacenamiento en la nube vamos a poder limitar el ancho de banda tanto para las copias de seguridad como para las recuperaciones. Entonces podemos fijarlo aquí y poner el número de megas al que lo queremos limitar. Con relación a los clientes de copia vamos a poder crear una clave para que cada vez que instalamos el software agente en un puesto de trabajo o servidor que va a ser cliente de nuestra consola, deba introducir esa contraseña. Y a nivel general lo que le vamos a permitir hacer a los agentes. Si vamos a querer que cada agente no pueda actuar sobre su software Retrospect o sí puede actuar y puede hacer restauraciones bajo demanda o copias bajo demanda o excluir determinados elementos. Y luego, con relación a los medios de almacenamiento, a las cintas, por ejemplo, es importante con relación a las alertas. Debemos indicar aquí los parámetros de correo electrónico para que nos lleguen las notificaciones de si se está haciendo bien la tarea o ha fallado o se está accediendo a la consola. Entonces, indicamos nuestros datos de correo electrónico y los datos de nuestro servidor. Una vez que tenemos estos pasos definidos, debemos definir nuestros conjuntos de copia. Los conjuntos de copia son los dispositivos de almacenamiento o los puntos en los que vamos a almacenar nuestras copias. Estos conjuntos de copia podrán ser en almacenamiento local, nuestro NAS que tenemos en la oficina local, o almacenamiento en la nube, por ejemplo, con la integración de Amazon y Dropbox. Entonces vamos a ver cómo se crea cada uno de ellos. Nos venimos a crear un nuevo conjunto de copias, le damos a siguiente y tenemos distintas opciones de conjunto de copias. Por un lado, si queremos en cinta, en disco, en un disco extraíble, en un óptico, en un único archivo o en la propia nube. Si en primer lugar creamos un almacenamiento local, decimos que es un disco, que va a ser nuestro NAS que tenemos en nuestra red, y le ponemos el nombre a nuestro almacenamiento. Le decimos que es nuestro NAS local. Lo seleccionamos y es la ubicación que nosotros le queramos dar a nuestro NAS local o la unidad de red que tengamos definida o la carpeta de red que sea. Le damos a siguiente o ponemos aquí a la hora de seleccionar contra barra la IP del dispositivo que sea y nos solicitará las credenciales para el acceso. ¿Vale?
Entonces, si yo le doy ahora a cancelar, seleccionamos y decimos el espacio que vamos a utilizar y el porcentaje o en porcentaje sobre el espacio total disponible. Le damos a siguiente. En nuestro almacenamiento vamos a poder asignar una contraseña o un nivel de cifrado. Entonces podemos indicarle si queremos que sea AES256 y la contraseña que le vamos a fijar. Y además, cómo queremos que nos recuerde esta contraseña, si para cualquier acceso, solo para script o que no nos la recuerde en ningún momento. Entonces podemos indicarle la contraseña y continuar. ¿Vale? Recordar eso, que debe tener entre 16 y 31. Bueno, ahora para la demo podemos poner ninguno, continuamos. Y cómo queremos actuar en caso de aplicar las reglas de retención. Entonces, aquí es cómo queremos actuar para hacer la limpieza de nuestro almacenamiento. Si queremos conservar solo las X últimas copias, fijamos aquí, o conservar según la directiva de retrospect, guardando la última de cada día, de la última semana, del último mes, de los X meses que le fijemos aquí también. Le damos a siguiente y la ruta en la que vamos a guardar nuestro archivo de catálogo, que por defecto será en la máquina en la que tenemos la consola centralizada instalada, le damos a siguiente y a finalizar. Tenemos definido ya nuestro almacenamiento local. Ahora vamos a definir nuestro almacenamiento en la nube. Entonces, nuestro almacenamiento en la nube va a poder ser o bien compatible con Amazon o compatible con Dropbox. Lo que indica aquí como almacenamiento local es cuando lo vamos a utilizar para generar una copia completa en un disco externo que vamos a enviar a nuestro proveedor de almacenamiento para que lo suba a nuestro espacio que tenemos contratado. Entonces, esto es para que en lugar de subir la copia completa directamente sobre la nube, nuestro proveedor nos permite subir esa copia completa a un disco externo. Ese disco externo se lo enviamos, nos mete ese contenido en nuestro almacenamiento y a partir de ese momento ya solo hacemos copias incrementales contra ese almacenamiento en la nube. Si lo hacemos directamente, seleccionamos, por ejemplo, en primer lugar, compatible con Amazon. Entonces, aquí lo que tenemos que poner es el nombre del almacenamiento de Amazon. Entonces, ponemos las credenciales que nos ha proporcionado Amazon para este almacenamiento. Entonces, ponemos la ruta por un lado y luego la contraseña. Una vez que tenemos estos datos, directamente, igual nos dice el máximo de espacio que podemos utilizar, lo podemos fijar aquí, le damos a siguiente y podemos aplicar el mismo nivel de encriptación que en un almacenamiento local, fijando aquí si solo queremos utilizar la contraseña sin cifrado o la contraseña con AES256. Entonces ponemos la contraseña y cómo queremos que nos lo recupere. Le damos a siguiente, la ruta del archivo de catálogo, que por defecto estará exactamente igual en la máquina de la consola. Siguiente y finalizar. Tenemos ya nuestra nube de Amazon definida. Y ahora vamos a definir nuestra nube de Dropbox. Le damos a siguiente, que es nube. Va a ser una nube de Dropbox. Entonces aquí le decimos que es nuestra nube Dropbox. Y nos solicita aquí un código de autenticación. Entonces lo que vamos a hacer es lo dejamos en blanco, le decimos que queremos iniciar sesión. Nos va a pedir las credenciales de nuestra cuenta de Dropbox que nos hemos tenido que crear previamente. Ponemos las credenciales. Iniciamos sesión. Y nos va a generar un código, ¿ves? Nos dice retrospect está dando acceso a una carpeta, permitir, y nos genera este código que debemos copiar e poner en nuestra ruta del almacenamiento. Le damos a siguiente. Nos pide igual el nivel de encriptación que queremos aplicar a nuestro almacenamiento en Dropbox. Le podemos seleccionar el AES256 y su contraseña exactamente igual. Siguiente, la ruta del archivo de catálogo y finalizar. Ya tenemos definidos nuestros distintos almacenamientos. Ahora vamos a ver cómo podemos actuar sobre ellos.
En cada uno de ellos, bueno, los almacenamientos en cada uno, vamos a poder ver en las propiedades en todo momento las reglas de retención que vamos a poder modificar y aplicar. Si mañana en lugar de un mes o 12 meses queremos cambiarlo, o al recuperar espacio manteniendo X copias, todo eso lo vamos a poder modificar desde aquí. Igual que vamos a poder ver las distintas máquinas que están haciendo copias sobre estos almacenamientos, ¿vale? Entonces todo eso lo vamos a ir viendo, siempre en las propiedades del conjunto de copias que tenemos definido. Entonces necesitamos tener los clientes. Entonces a la hora de agregar clientes podemos tener un método avanzado, ¿vale? O para buscar, ¿vale? Por multidifusión o por difusión de red, indicando sus redes, o probar directamente para la máquina en la que tenemos el agente instalado. Entonces, en esta máquina tiene un agente instalado. Vamos a verlo. ¿Veis? Me dice que sí. Y termino. Agregar, probar, 192. ¿Vale? Y aceptar. Y lo agregamos. Nos aparece ya el agente. Nos pide la contraseña que le hemos fijado a la consola. Le damos a aceptar. Y nos agrega el agente, ¿ves? Para la gestión. Ya nos aparece aquí el agente para la gestión desde nuestra consola. Entonces, en este caso es esta misma máquina, pero puede ser cualquier máquina que tengamos el agente instalado. Desde aquí vamos a poder en cada uno de los agentes desactivar el software cliente, excluir elementos, hacer copias bajo demanda o restauraciones, y todas estas opciones las vamos a poder modificar a nivel individual de cada agente o a nivel general de todos desde la opción de preferencias que veíamos antes. Entonces cerramos y ya tenemos nuestro agente aquí predefinido. Igual vamos agregando distintos agentes. Vamos a resaltar la opción de selectores, que nos vienen un montón de selectores predefinidos, pero vamos a poder crear nuestro propio selector con una serie de exclusiones, por ejemplo, o cosas que queremos incluir o excluir de nuestra tarea de copia. Entonces, por ejemplo, excluir archivos con extensión .jpg o .avi, o las extensiones que no queramos introducir dentro de la copia, o cosas que sí queramos incluir. Entonces definimos aquí nuestros selectores y los vamos a utilizar a la hora de planificar nuestra tarea de copia. Una vez que hemos definido nuestros clientes y nuestros distintos conjuntos de copia, podemos planificar una tarea. Entonces nos venimos aquí a copiar y definimos los orígenes. ¿Cuál va a ser nuestro origen? Nuestro origen va a ser mi PC entero, o sea, la máquina completa. Eso será la imagen completa de mi sistema, de forma que yo voy a poder hacer entonces una restauración desde cero, incluso en un hardware diferente utilizando el disco de inicio. O bien voy a poder planificar una copia de datos, por ejemplo, de la carpeta documentos. Entonces, de mi carpeta documentos que tengo en mi unidad C. Entonces, le doy a aceptar. Destino. Veis que a la hora de configurar el destino puede ser directamente mi almacenamiento local o la nube de Amazon. Entonces yo puedo decirle que quiero copiar en mi almacenamiento local. Selección, aquí aplicaría los selectores para las exclusiones, ¿veis? Los que vienen predefinidos o el que yo me he creado para incluir o excluir lo que yo he marcado aquí dentro de mi selector. Si hago una presentación previa, me va a mostrar todos los archivos que yo tengo en ese momento y los que son necesarios copiar. Entonces me aparecerían marcados con un rombo, ¿veis? Como me indica aquí, los archivos que ya existieran en mi almacenamiento y que no es necesario copiar. Y si no, directamente me va a marcar todos aquellos archivos que necesita copiar. Entonces, si yo le digo dentro de mi presentación previa que ahora solo me guarde, me copie, pues estos archivos, por ejemplo, le doy a aceptar, 6 archivos,
yo voy a poder configurar una serie de opciones para hacer o una copia normal, para que me copie todo, o de reciclaje para que me elimine la copia anterior y comience una copia nueva, o puedo marcar importante la copia a nivel de bloque, para que me haga solo la copia de los bloques modificados. Muy importante en el caso de los archivos grandes como los PSD de Outlook. Luego voy a poder decidir si quiero verificar o no mi copia. Entonces, en la red interna puedo indicarle que quiero verificar, pero cuando estoy haciendo copia en un almacenamiento en la nube, es más recomendable no verificar esa copia porque si no va a tardar más. Puedo aplicar conversión de datos y luego una serie de opciones más que voy a tener a poder marcar para hacer a nivel del sistema Windows directamente, si quiero copiar todo el sistema, la información de seguridad, hacer copia de los archivos abiertos y luego a nivel de Outlook, SQL y Exchange. Si quiero hacer copia completa, incremental o diferencial. Y unos parámetros también de copia de cara a la gente de Mac y Linux. Entonces, una vez que lo acepto, puedo o darle a copiar directamente o darle a planificar. Entonces, de momento le doy a copiar, voy a copiar esos archivos y todos esos archivos que estoy copiando ahora mismo, mientras se está ejecutando ese script, yo voy a verlo aquí en el monitor de actividad. En todo momento voy a poder ver los informes que están, que están en ejecución, los scripts que están en espera, los planificados que pudiera tener, el historial, veis, de cómo se ha realizado la copia, ejecución finalizada correctamente, y los sucesos, si ves, lo que ha ido pasando en cada momento, las licencias que ha introducido, la versión iniciada, el agente agregado y la copia inmediata que se acaba de realizar. Si yo le doy a terminar, yo de momento no he guardado el script, entonces lo que voy a hacer ahora es planificar esa copia para que me la haga todos los días. Desde escenas local, la presentación previa que yo tenía, ¿veis? Ahora ya me dice que esos archivos no los tiene que copiar porque ya los tiene, entonces me copia el resto y yo ya lo voy a planificar. Y le digo copia documentos en NAS local. Entonces le doy a aceptar y yo lo planifico y le digo que me agregue una planificación y que me haga una copia pues cada día, por ejemplo, o cada hora, cada día a las 10 de la noche. Pues yo lo acepto y ya se me queda ese script planificado aquí para lanzarlo o ejecutarlo yo o volverlo a modificar en el momento que necesite. Además, dentro del monitor de actividad que decíamos, en planificado, pues voy a ver las distintas planificaciones que aparecen para los distintos días. En espera no hay ninguno ahora mismo porque no hay ninguno detenido y en ejecución tampoco porque ya ha finalizado. Entonces, así, de cara a las copias, por ejemplo, en mi NAS local, podría hacerlo exactamente igual con destino a la nube. O sea, yo podría decir, me copias eso directamente sobre mi nube de Dropbox. Presentación previa, me vuelve a mostrar los archivos y veis, en mi nube de Dropbox no hay ninguno de todos estos. No he subido ninguno todavía. Entonces, yo le voy a decir pues que me suba estos dos archivos, por ejemplo. Le doy a aceptar y copiar. Y me subiría esos dos archivos a mi nube de Dropbox. Igual yo voy a ir viendo los que tengo planificados, lo que tengo en espera o en ejecución. Entonces está subiendo mis dos archivos a la nube de Dropbox y directamente luego me va a actualizar el archivo de catálogo, me va a aparecer en historial la copia finalizada y voy a ver, ¿veis? Ya finalizado, en historial mi copia en Dropbox finalizada, le doy a terminar y yo exactamente igual podría hacer esa presentación previa, ya me está haciendo ese incremental con relación a las modificaciones del contenido de Dropbox y yo podría ya decirle que el resto, pues quiero hacerle una planificación y esto es copia documentos en Dropbox. Acepto y la planificación, pues le digo que esto me lo va a hacer todos los días o cada 2 horas, por ejemplo, a las 6. Entonces yo puedo jugar con esta planificación como yo quiera. Entonces, cada día guardo esa información en local, igual que estoy haciendo con documentos, puedo hacer con una imagen completa del sistema o con la información que yo quiera. Y veis que lo voy a tratar exactamente igual, tanto si lo llevo a mi almacenamiento local como si lo llevo a la nube.
Y exactamente igual si mi destino es Amazon. Entonces aquí, presentación previa, aquí no he subido ningún archivo, exactamente igual me lo dice. Si yo mando un archivo en concreto, el que sea, le digo copiar, igual me lo voy a copiar a mi almacenamiento de Amazon. Yo puedo tener varios almacenamientos de Dropbox con distintas credenciales, igual que puedo tener distintos almacenamientos de Amazon con distintas credenciales. Simplemente me defino un conjunto de copia asociado a cada dato de acceso y ya accedería a ellos directamente. Entonces, una vez que yo ya puedo gestionar mis tareas de copia, pues puedo hacer en cualquier momento directamente también restauraciones, tanto de mi almacenamiento en Amazon como en Dropbox, como en mi NAS local, y planificar esas restauraciones. Voy a poder restaurar mi imagen completa si he hecho una copia completa de la máquina, o voy a poder restaurar datos si yo solo he hecho ese backup de datos. Entonces, una vez que termine, yo voy a poder además planificar una tarea de duplicación. Mientras termina, os muestro la tarea de duplicación que nos va a indicar que quiero esa carpeta documentos, copiarla en otra carpeta o en otra ubicación. Entonces, esto lo que me va a permitir es copiar tal cual está una carpeta o un volumen en otra unidad o en otra carpeta. En este caso, sin hacer copias, simplemente lo va a copiar tal cual de un sitio a otra ubicación. En caso de necesitar recuperarlo, no tengo que hacer ni una restauración, sino simplemente copio el archivo que tengo en el destino y ya estaría exactamente igual que el del origen. Esto como una opción más, la de duplicación. ¿Veis? Aquí ya he terminado y me aparece en mi historial copia inmediata en Amazon. Entonces yo ahora voy a poder también hacer una restauración y a la hora de hacer una restauración selecciono de dónde quiero restaurar. Si de mi NAS local, de Amazon, de Dropbox, le digo que quiero restaurar de Dropbox, me dice documentos, me dice si en la ubicación original o en una nueva. Y le digo pues que en una nueva, por ejemplo, y que me restaure directamente en C. Restaurar archivos y carpetas, le digo que sí. Me va a decir el tipo de restauración que quiero realizar. Espera para que tarde un poco menos. Le digo agregar una carpeta y aquí le digo me creo una carpeta y aquí le digo que quiero restaurar en esta carpeta. ¿Vale? Le doy al siguiente y selecciono qué es lo que quiero recuperar. Entonces, de las copias que yo tengo en esa ubicación, le digo que quiero recuperar únicamente este archivo, por ejemplo, y estoy accediendo directamente a mi Dropbox para recuperar el archivo. Le digo si quiero reemplazarlo o no, siguiente, e iniciar la recuperación. Yo podría iniciar la recuperación y hacerlo en este momento o planificarla y hacerla en otro momento. Me dice que ya se ha restaurado, por tanto en mi carpeta recuperado debo tener el archivo que me acabo de descargar, el XML que acabo de recuperar. Y le doy a cerrar. Veis que es muy sencilla tanto hacer la restauración como que yo puedo buscar archivos, por ejemplo, de mi nube de Dropbox, ¿vale? Entonces el destino recuperado y dice que quiero buscar lo que contenga la palabra retrospect. Acepto y me dice, mira, que hay dos archivos que contienen esa palabra. Entonces yo decido cuál quiero recuperar o si los dos o lo que yo quiera. Y ya procedería a recuperarlo. Tanto a la hora de buscar como a la hora de restaurar directamente el archivo. Además, voy a tener la opción de validar los distintos scripts que me voy creando o voy a poder crearme un script proactivo que me va a permitir hacer copia de máquinas que no están habitualmente en la red. Entonces, cuando yo lanzo mi tarea de copia, a lo mejor a las 10 de la noche o a mediodía, en el horario que yo quiera, si ese usuario no está habitualmente en la oficina en ese horario, pues es un poco difícil coincidir con el momento de lanzar su copia. Entonces, yo aquí
puedo programar una tarea de copia para el nombre, la máquina que sea, selecciono el origen, pues va a ser esta máquina, y selecciono el destino, que va a ser pues en mi NAS local o nube de Amazon, nube de Dropbox, donde yo quiera. Si digo que en mi NAS local, yo lo que hago es planificar este script para que o bien esté siempre activo o con una planificación personalizada. De forma que en el momento en que esa persona, la máquina que tiene esta agente instalado, se conecte a la red, le va a lanzar su tarea de copia. Y podemos tenerlo siempre activo o, si sabemos que esa persona viene los martes y los jueves, pues podemos tener el script activo solo los martes y los jueves. Entonces podemos programarlo y mantenerlo con esa planificación. ¿Vale? También podemos, muy importante, a la hora de, veis que hasta ahora hemos lanzado nuestras tareas de copia sobre nuestro NAS local o hemos lanzado copias directamente sobre la nube. También es una opción muy importante es transferir los conjuntos de copia. Es decir, yo puedo estar trabajando continuamente sobre mi NAS local, todas las copias lanzarlas solo contra mi NAS local y luego, en un momento determinado del día, lanzar toda la información que tiene mi NAS local a la nube. Entonces, eso sería la transferencia del conjunto de copia. Le digo, todo lo que hay en mi NAS local lo transfieres a la nube de Dropbox. Puedo aplicar las exclusiones y puedo aplicar pues, verificación si quisiera o compresión de datos y luego puedo planificarlo para esto hacerlo aquí, copia remota diaria y puedo planificarlo para que esta copia se haga pues todos los días, cada día a las 20 horas, por ejemplo. Entonces, en este momento lo que me va a hacer es toda la información que se ha copiado durante el día en mi NAS local, desde cada uno de los agentes, puestos de trabajo, servidores, me lo subes a mi almacenamiento remoto, que puede ser mi nube de Dropbox o mi nube de Amazon, a las 8 de la tarde. Entonces, yo esto lo guardo. Y también puedo hacer, en lugar de transferir toda la información, puedo transferir instantáneas, es decir, de origen. De mi NAS local me transfiere la instantánea más reciente o para cada origen seleccionado, es decir, para cada usuario, cada máquina en concreto, o todas las instantáneas o las que yo seleccione. Entonces, yo aquí puedo decidir, me transfieres la última copia desde cada origen o me transfieres la última copia de estos puestos de trabajo en particular o estos servidores en particular. ¿A dónde? A mi almacenamiento remoto, ya sea la nube que queramos. Igual lo planifico y decimos que datos PC a Amazon. Me lo transfieres pues todos los días con la planificación que yo quiera fijarle, cada 2 días, por ejemplo, a las 10 de la noche. Lo aceptamos y la planificación que yo quiera darle. Entonces, yo puedo decidir si quiero de una carpeta en concreto, por ejemplo, estarla subiendo directamente a Amazon o a Dropbox, o si quiero hacer primero copia en mi NAS local y luego transferir toda esa información a través de un conjunto, transferencia de conjunto instantáneas a mi almacenamiento remoto, o si quiero transferir unas determinadas instantáneas desde unos orígenes determinados o unas copias determinadas a mi almacenamiento remoto. Voy a obtener igual la información de verificar los medios para verificar que esta información está correcta o voy a poder ver el contenido de cada sesión. Es decir, voy a poder ver mi NAS local y qué información tiene o mi nube de Amazon y ver los archivos que tiene, de qué fechas son y qué información tiene o los de mi nube de Dropbox, exactamente igual. Yo podría darle a examinar y veo directamente la información que contiene. O veo mi nube de Amazon, le doy a examinar y veo la información que contiene. ¿Vale? Luego, muy importante, toda esta configuración que hemos hecho en nuestra consola, yo puedo venirme aquí a exportar, le digo aceptar y digo que me la voy a guardar aquí en C y se va a llamar retrospect configuración. La salvo, entonces me va a guardar aquí en C este XML que yo voy a poder
importar en otro cliente. De forma que toda la configuración que yo he definido aquí en mi consola centralizada de un cliente, me lo puedo exportar e importarlo en la consola centralizada de otro cliente y simplemente tengo que cambiar pues, los parámetros de credenciales de las nubes correspondientes de Dropbox o Amazon, o las credenciales del usuario administrador. Pero me va a servir muy bien porque voy a poder importar todos los selectores que yo tengo predefinidos, por ejemplo, para que no me copie determinadas extensiones o que sí me incluya determinadas extensiones. Además, si yo le selecciono esto, voy a poder decidir realmente qué es lo que quiero importar. Entonces, yo voy a poder decirle, pues impórtame solo los selectores o solo los para conjuntos de copia o los scripts. Entonces, me importa esos scripts y así yo ya solo tengo que editarlos y modificar los parámetros que necesite. Pero me va a ahorrar mucho tiempo a la hora de administrar mi nueva consola de mi nuevo cliente. En todo momento, además, voy a tener desde la parte de informes, los informes de la copia, cómo se van realizando. ¿Vale? Voy a poder ver el registro de operaciones, si se están realizando bien la tarea, si los documentos que se han hecho, la copia de las carpetas que se han hecho y los contenidos de las distintas sesiones que hemos ido viendo. Vamos a poder hacer igual copia de nuestras bases de datos SQL y Exchange con restauración granular de cada una de ellas, de cada una de esas aplicaciones. Para eso necesitamos los complementos que vamos a ver aquí en la parte de licencias, complemento de copia de SQL y de Chain. Y en todo momento nos va a aparecer, vamos a tener la posibilidad de crear desde la parte de recuperar, vamos a poder crear nuestro disco de inicio. Entonces le damos a siguiente, recuperación para 32 o 64, le damos a siguiente. El punto ISO, le damos a guardar y nos va a generar nuestro archivo .iso que nos va a permitir arrancar cualquier hardware nuevo, nos va a sacar nuestro menú de retrospect para poder restaurar una imagen completa de un sistema que tuviéramos creado para hacer esa restauración desde cero. Además, si en la parte de preferencias hemos especificado los parámetros de correo electrónico, toda esta información que nos muestra aquí desde la parte de informes la vamos a recibir en el correo electrónico indicándonos si se ha hecho bien la copia en la nube de Amazon, en la nube de Dropbox, en el NAS local. Cada una de estas acciones nos va a llegar por correo electrónico informándonos si nuestro sistema de copia está funcionando correctamente. Y luego, solo resaltar, con relación a la nube de Dropbox, es importante que entremos aquí en las preferencias que tenemos aquí predefinidas y le quitemos la parte de sincronización. Es decir, sabéis que Dropbox está sincronizando las carpetas continuamente, entonces como solo vamos a enviar en un sentido, es decir, desde nuestro NAS local o desde nuestros agentes hacia la nube de Dropbox, pero no lo vamos a enviar al revés, quitamos la sincronización para nuestra carpeta en concreto. Eso no quiere decir que nuestro usuario puede seguir manteniendo su sincronización con el resto de contenido. Es decir, puede tener aquí sus fotos, el resto de carpetas totalmente sincronizadas en ambos sentidos, pero para nuestra carpeta de retrospect simplemente quitamos aquí la marquita, entonces ya nos quita la sincronización. Y entonces ya esta carpeta en concreto no se sincronizará, es decir, nos enviará la información desde nuestro NAS o desde nuestros agentes hacia Dropbox, pero no al revés. Y ya solo por último, resaltar que en la página de retrospect tenéis un montón de información. Si os vais aquí desde la parte de soporte, documentación, hay aquí manuales de todas las distintas versiones, tanto para Windows como para Mac. Tenéis además la base de conocimiento, donde os va a venir un montón de información y casos que os pueden suceder. Y luego ya, desde esta parte de documentación, esto que ya hemos visto, y desde la parte de soporte y mantenimiento, pues la distinta información del acceso a soporte y para poder abrir casos y consultar con el soporte, que es totalmente en castellano.
pero desde la base de conocimientos y desde la documentación vais a tener un montón de información. Por ejemplo, veis, os venís aquí y os aparece todas las opciones de cómo configurar con las distintas certificaciones de plataformas que tiene ahora mismo, los distintos backups en la nube, ¿vale? Y cómo actuar en cada caso. Entonces, está disponible para consultarlo en todo momento. Sobre el almacenamiento en la nube también hay un artículo aquí de buenas prácticas que os informa completamente y veis, os dice las ventajas del almacenamiento en la nube y cómo, paso a paso, cómo configurarlo, igual que hemos ido viendo durante el webinar de hoy. Y muy importante, la duda que puede surgir siempre de cara a Dropbox, que es un almacenamiento público que a lo mejor la seguridad se ve comprometida, como hemos destacado a la hora de crear nuestro almacenamiento, a la hora de definirlo, cuando hemos definido aquí nuestro conjunto de copias, le hemos fijado una seguridad o le podemos fijar una seguridad con una encriptación AES de 256 con contraseña. Por tanto, nuestra información que está almacenada en Dropbox, aunque sea un almacenamiento público, nuestra información está totalmente encriptada. Por lo tanto, no va a ser posible acceder a ella. Entonces, ahí no vamos a ver comprometida nuestra información en ese sentido. Y luego mostraros también que hay un panel en el que nos va a mostrar en todo momento cómo se van realizando nuestras copias. Entonces, yo voy a poder abrir este panel y aquí me va a mostrar los distintos almacenamientos que tengo definidos, cuándo he realizado copia en cada uno de ellos y el espacio que estoy ocupando en cada uno de ellos. De forma que esto va a ser, en un solo vistazo, me va a mostrar toda la información de cómo está funcionando la solución de Retrospect. Entonces, cualquier consulta podéis contactar con nosotros, con el soporte de Retrospect y en la página tenéis un montón de documentación.